días a todos en esta preciosa mañana de miércoles, que hoy nos reunimos una vez más para estar en este tiempo de palabra. Bienvenido a esta tu iglesia cristiana Gloria de Dios y a este tiempo de devocional Mi Despertar con Dios. Te mando un fuerte abrazo desde la distancia y te doy los buenos días este miércoles, ya 29 de diciembre. Vamos finalizando este año. Yo sé que muchos estamos como a la expectativa, otros melancólicos, otros de pronto muy eufóricos, emocionados. Hay un encuentro como de emociones, ¿verdad? No sabemos, pero lo más importante es que podamos reconocer a Dios, que podamos darle prioridad y darle el primer lugar a nuestro Padre Celestial, y que sea Él el centro de nuestras vidas, que no importa las circunstancias, siempre y cuando Cristo esté en tu corazón, porque mientras Cristo está en la barca de nuestras vidas, podemos tener la plena seguridad que vamos a llegar a un refugio seguro, que vamos a llegar a un lugar seguro, que vamos a llegar a un lugar de bendición, que cuando lleguemos al otro lado, a ese puerto, vamos a llegar a salvo, vamos a llegar a un tiempo mejor, amén. Y yo sé que este año 2022 va a ser un año muy complicado a nivel mundial, pero para todos aquellos que estamos caminando en el Señor y que hemos creído el Señor y que tenemos nuestra confianza puesta en Dios, vamos a poder estar confiados, vamos a poder sentirnos seguros, protegidos, a salvo, porque esa es la mayor promesa que nos da la palabra, amén. Esa es una de las más grandes promesas. Quiero invitarte allí donde estás a que podamos orar, a que podamos entregar este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial y poder decirle: Señor, gracias. Gracias, Padre Eterno, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque ya vamos finalizando este año, Señor, y queremos finalizarlo en bendición, queremos finalizarlo en victoria, Señor. Aunque todo a nuestro alrededor se esté desmoronando, Señor, nosotros queremos permanecer fieles en ti, guardados, Señor, allí en el hueco de tu mano, Señor. Queremos terminar este año, Señor, con la confianza de que tú eres nuestro guardador, eres nuestro ayudador, eres ese alto refugio para nuestras vidas y eres nuestra fortaleza, mi Rey. Hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos la firme convicción en nuestros corazones, Señor, que si tú estás con nosotros, Señor, no temeremos mal alguno, que si tú estás con nosotros, Señor, nada ni nadie, Señor, podrá venir a hacernos daño, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro guardador, Padre. Gracias, Papito Santo, porque hoy nos das una nueva oportunidad, porque hoy son nuevas tus misericordias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en medio de las adversidades y de las circunstancias difíciles tú nos proteges, tú nos ayudas, tú nos fortaleces, Señor, y hoy nos levantas, Señor, y tenemos esa certeza, esa confianza, Señor, de que no nos vas a dejar, sino que siempre estás allí a nuestro lado, Señor, para socorrernos, para levantarnos, mi Rey. Hoy colocamos este tiempo de palabra en tus manos. Yo te pido que seas tú ministrando, Señor, la vida de todo aquel que está de aquel lado de la pantalla escuchando este mensaje, que tú te reveles a su vida, que tú te reveles a su corazón y que esta palabra sea un rema a su espíritu, que le fortalezca, que le transforme, que le llene de fe, que le dé fuerzas como las del búfalo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Te bendigo a todos los que están allí conectados. Yo sé que son tiempos de muchas distracciones, pero te bendigo y te felicito porque has permanecido enfocado, enfocada en el propósito de Dios, en la palabra del Señor. Y quiero compartirte en esta preciosa mañana un mensaje bajo el título Ceguera Espiritual.
Solo hoy te voy a compartir la primera parte. Quiero poder terminar este tema más adelante y te invito a que puedas estar atento, atenta a lo que el Señor quiere enseñarte en esta preciosa mañana. Y te invito allí seguidamente a que me acompañes al libro de Juan. En el capítulo 9 vamos a leer desde el verso 13, dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Recordemos que habíamos leído sobre este hombre ciego de nacimiento a quien Jesús encontró, porque fue Jesús quien tomó la iniciativa y llegó hasta donde estaba este hombre y le sanó de su ceguera. Y dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Miren el engaño, o más bien la dureza en el corazón de estos hombres. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le llevaron, lo volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a alguno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿De dónde le expulsaron? De la sinagoga. Qué tremendo esto. Si usted prestó atención a todo lo que acabamos de leer, usted se va a dar cuenta de algo que está sucediendo aquí. Y muchas veces nos olvidamos de lo realmente importante, de lo realmente valioso, por estar pendiente de cosas sin trascendencia. Y vimos el milagro que Jesús obra en un hombre ciego de nacimiento. Y vemos cómo Jesús tuvo misericordia, pero para los fariseos Jesús era un pecador, porque no se alineaba con sus tradiciones y le cuestionaban por hacer milagros en un día de reposo. Ellos no se alegraron por el milagro de este hombre que había sido ciego toda su vida y que ahora recobró la vista. Ellos estaban pendientes de
que Jesús hizo esto nuevamente en un día de reposo y que era un pecador según ellos porque no cumplía con las tradiciones que ellos tenían, porque el guardar el día de reposo ni siquiera lo hacían de la manera en como Dios lo enseñó en un principio, sino que lo habían convertido en una doctrina para subyugar al pueblo judío. Y la primera variante que yo veo aquí es la incredulidad, esa incredulidad que procede de la dureza del corazón de estos hombres, de estos fariseos, que a todas luces buscan cualquier excusa para no aceptar a Jesús y para no reconocer que fue enviado por Dios, para no reconocer que Él es el Mesías que ellos estaban esperando, para no reconocer que tenían que someterse, que tenían que alinearse con lo que Él les estaba enseñando para alcanzar salvación, tenían que recibirle. Les podía más ese orgullo, esa altivez, esa soberbia de no aceptar lo que Jesús les estaba enseñando y a donde Jesús los quería llevar. Y es aquí donde yo veo hoy en día la incredulidad de muchas personas que para no aceptar la palabra, que para no aceptar a Cristo en sus corazones, muchas veces se agarran de los falsos predicadores, de los pastores que han hecho cosas bastante reprochables para decir, es que por eso yo no voy a esa iglesia o yo no me congrego en ninguna iglesia porque esos pastores son esto y son esto otro, y prefieren mejor buscar excusas para juzgar el evangelio, para juzgar el llamado de Dios a sus vidas, con tal de no reconocer que hay errores, que hay pecados, de no reconocer las cosas que ellos mismos han hecho y no acudir al llamado que Dios nos hace a través de su palabra, a través de Jesucristo. Y hoy en día vemos esto muy marcado porque no era algo solo de la época de Jesús. Hoy en día, lastimosamente, hay muchas personas que han puesto en vergüenza el evangelio, en descrédito muchas veces el mensaje del evangelio. Pero Cristo sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo Dios. Dios es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Dios no es mentiroso. Alguien decía, muchas personas en nombre de Dios han cometido errores, se han aprovechado de otras, han hecho cosas horribles, pero Dios no tiene la culpa. Y debemos entender que el llamado por medio de Cristo desde hace 2000 años nos los está haciendo el Padre, nos los está haciendo Dios. Y Cristo vino para que tú y yo tuviéramos esa entrada, ese camino, ese camino que antes estaba todo quebrado, todo destruido. Cristo lo ha reparado con su propia vida para que tú y yo tengamos nuevamente ese acceso, esa entrada a nuestro Padre Celestial. El hecho de que muchas personas en nombre de Dios hayan hecho cosas reprochables no significa que eso pueda ser una excusa para tú y yo no ser obedientes a la palabra y para tú y yo no acercarnos a la presencia de Dios, para tú y yo no cumplir con lo que Dios nos manda, con lo que Dios nos pide cada día que debemos cumplir. Y es aquí donde la incredulidad cobra fuerza, cuando tú y yo preferimos mejor decir, no, es que yo no oro o yo no voy a la iglesia o yo no hago esto o aquello porque mira, aquel pastor hizo esto y esto otro, y por eso es que yo no creo en los pastores, por eso es que yo no creo en los predicadores, por eso es que yo no creo esto y aquello. Y muchas veces dejamos de lado las bendiciones y dejamos de lado los principios de la palabra porque ponemos nuestra mirada en el hombre, ponemos nuestra mirada en aquel que en su momento Dios usó para hablarnos la palabra y que seguramente después cayó, se equivocó, fue presa del enemigo, y ahora tú dices, no, yo no hago esto porque mira, ese es un pecador.
Y no podemos caer en ese tipo de incredulidad. No podemos dejarnos arrastrar por las obras del maligno. No podemos dejarnos arrastrar que porque yo conozco al que me predicó no voy a hacer lo que Dios me manda, lo que Dios me dice en su palabra. Porque no se trata del hombre, se trata de ti y de mí con el Padre. Se trata de mi relación con Jesús. Y cuando yo rechazo la palabra, no estoy rechazando a un hombre, estoy rechazando al que la dijo, estoy rechazando a aquel que la dio para que tú seas bendecido, para que yo sea bendecida, y ese es Jesucristo. Ese es nuestro Padre Celestial. Y hoy en día hay mucha incredulidad porque hemos puesto nuestra mirada en el hombre y el hombre nos ha decepcionado tanto, pero aún así no dejamos de poner nuestra mirada en el hombre. Hoy en día hay mucha predisposición en medio de la sociedad, que hacia los políticos, que hacia el presidente, que hacia el gobierno, dentro de las familias hay mucha predisposición de los padres hacia los hijos y viceversa. Ya no le creemos a las demás personas lo que nos dicen porque nos han fallado de alguna manera, nos han decepcionado tanto que ya nos cuesta confiar. Pero hoy el llamado que el Señor nos está haciendo no es a poner nuestra confianza en el hombre, sino en aquel que no cambia, en aquel que ha cumplido todas sus promesas hasta el día de hoy y no va a dejar de hacerlo, porque esa es una de las principales características de Dios. Él no cambia, Él no es hijo de hombre para mentir, Él no se arrepiente de lo que ha dicho que haría contigo. Y necesitas poder entender esto, porque el hecho de que tu papá, tu mamá te hayan fallado, tu esposo, tu esposa tal vez te fallaron, no quiere decir que Dios te haya fallado. Él está en el asunto, pero necesitamos darle la oportunidad a Dios. Si hasta ahora has intentado tantas cosas en tus fuerzas y no has logrado el objetivo, dale la oportunidad a Dios en tu vida. Dile: Señor, me rindo a ti, me cansé de luchar, necesito que tú luches en mi vida y que me ayudes a vencer. Ya este año se está acabando y muchos todavía siguen en esa misma actitud testaruda de incredulidad, de no querer recibir al Señor en sus corazones. Pero yo hoy te invito, no solamente para que le recibas, sino para aquellos que llevan tiempo caminando con el Señor y aún tienes áreas en tu vida que no has rendido al Señor. Este es el momento, este es el tiempo. No mires al hombre, mira a Dios, mira su palabra, mira lo que Él te ha dicho, lo que Él te habla, lo que Él te enseña, y condúcete conforme a eso y verás cómo su gloria se va a manifestar en medio de tu vida. Me llama mucho la atención ese pasaje en Malaquías donde dice el Señor: y probadme ahora en esto para ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y traeré bendición y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y muchos dicen que eso se aplica solo a los diezmos, a las ofrendas, y sí, en el pasaje habla de eso, pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, estos principios se aplican a todas las áreas de tu vida, porque en Cristo tenemos la libertad para nosotros darle a Dios no solamente nuestra economía, sino nuestra vida entera, y poder comprobar, como dice Romanos 12:2, que cuando caminamos en su palabra, le damos la oportunidad a Dios en nuestras vidas, poder comprobar cuál es su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y cuando tú te decides por caminar, por poner en práctica, por probar a Dios, podrás ver cómo su misericordia y su favor se extienden hasta tu vida, cómo su gracia abundante se derrama y puedes ver su amor manifestado en medio de los tuyos. Me encanta lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, en el verso 6, porque dice: pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que vive en incredulidad, mirando al hombre, mirando a las circunstancias, mirando a la adversidad, es como la onda del mar, dice la palabra, que es arrastrada de un lado al otro. Usted se deja arrastrar por sus emociones, usted se deja arrastrar por lo que le dicen. Es que a mí me pasó lo mismo y mira cómo terminé yo. Es que mira, fulanito le pasó lo mismo que a ti y mira, se murió. Espíritu Santo de Dios, no debemos dudar, sino creer en el Señor con fe. Su palabra dice que el que empezó la buena obra en ti no ha de terminarla hasta el día de Jesucristo. Su palabra me enseña que Él cumplirá ese propósito en tu vida y no vas a ver muerte hasta que el propósito de Dios se ha cumplido en medio de ti. Y esa es la fe que nosotros necesitamos tener, lo que me enseña su palabra, lo que Dios me dice. No debemos dejarnos llevar de un lado a otro por la gente, por lo que dice el político, por lo que dice el presidente, por lo que dice las noticias, por lo que dice la gente a mi alrededor. Yo necesito confiar y tú necesitas confiar. Es en la poderosa palabra de Dios. Y me encanta lo que pasa aquí con este ciego, porque a él lo interrogan los judíos y le dicen, ¿qué te hizo? Y él da su testimonio. Él da su testimonio y él dice, tomó lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que me lavara en el Siloé. Y yo fui y regresé viendo. Y no le creen y dicen, no, tú eres un pecador, seguro no eras ciego, seguro tú no estabas ciego. Miren lo que hace un impío, lo que hace un incrédulo, con tal de no aceptar lo de Dios, con tal de no reconocer que solo Dios tiene el poder, que solo Cristo tiene el poder de transformar su vida. Y van e interrogan a los papás del ciego. Mire, este es su hijo, el que era ciego de nacimiento, ¿y cómo es que ahora ve? Y los papás le dicen, sí, ese es mi hijo, ese es nuestro hijo. Y efectivamente él nació ciego, no sabemos cómo está viendo, pero ve. No sabemos qué le pasó ni quién lo sanó, pero él está viendo, recobró la vista, ya puede ver. Y por miedo, dice la palabra, le dijeron, pregúntele a él está muy grandecito y bien que les puede decir qué le pasó. Y van por segunda vez donde el ciego y le dicen, ¿qué fue lo que te pasó? Y él pero si ya les conté. Ya les dije y no han querido creer. Él dice, lo maravilloso es esto, que yo les estoy diciendo lo que pasó y ustedes no me creen. Yo no sé qué es peor o qué es más grande, si que yo haya recibido la vista o la incredulidad y la insensatez de ustedes que no me quieren creer. Hasta tal punto llegó este hombre que ya no es ciego y les dice, yo no sé qué es más grande. Si el que yo haya recuperado la vista o la incredulidad de ustedes, la ignorancia de no querer creer en aquel que me sanó, en aquel que me dio nuevamente la vista, en aquel que me perdonó de mis pecados, en aquel que me trajo de las tinieblas a la luz. Y él seguía dando testimonio, él decía, y ahora yo soy su discípulo, ahora yo creo en él. Y la incredulidad, mis amados hermanos, no te permite ver lo de Dios en tu vida. Te hace poner la mirada en el hombre y te lleva a juzgar el poder de Dios por el hecho de ser usado en hombres comunes y corrientes. No te permite ver lo sobrenatural de Dios en medio de tu vida, en medio de los tuyos. Y de allí que todo lo referente a la iglesia y al mover de Dios lo criticas y lo juzgas porque no te parece. Es que yo no creo. ¿Quién dijo que el Señor va a usar a fulano de tal? ¿O quién dijo que esa iglesia o ese pastor o esa alabanza? Eso es lo que pasa cuando tú te dejas llevar por la incredulidad. Prestas tus oídos al murmullo de la gente, prestas tus oídos a lo que dice todo el mundo y no escuchas la voz de Dios, no escuchas lo que dice la palabra.
La incredulidad te lleva a prestarle tus oídos a todo el mundo menos a Dios. La incredulidad te lleva a creer en tu propia humanidad y en tu propia carne lo que tú crees, mas no lo que dice el Señor. Y hoy quiero que te puedas sacudir de esa incredulidad y en este año, en este fin de año, tú puedas decir: echo de mi vida fuera la incredulidad, echo de mi vida fuera la mentira, la falta de fe. Todo lo que antes me tenía llevado como las olas del mar de un lado a otro, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Y dice el libro de Primera de Corintios, te invito a que me puedas acompañar rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice de la siguiente manera. Me encanta también este pasaje porque dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Yo quiero que usted lo pueda declarar conmigo en esta preciosa mañana y usted pueda decir: la palabra de la cruz a los que se salvan, esto es a mí. Diga: a mí que he sido salvado, que he sido purificado, que he sido regenerado, restaurado y transformado por la sangre de Cristo. Es poder de Dios en mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te invito a que lo puedas creer y a que lo puedas declarar en esta preciosa mañana, y que hoy tu fe se levante por el poder de Cristo, por el poder de su palabra, que hoy empieza a actuar de una manera sobrenatural en tu vida para traer sanidad, para traer restauración, para restituirte todo aquello que te había quitado, que te había robado el enemigo, todo lo que se había comido la oruga, el saltón, el revoltón. En este año 2021 yo profetizo en el nombre de Jesús que lo vas a empezar a recibir, porque los tiempos de restitución llegan para el pueblo que cree, para todo aquel que crea lo que dice la palabra y se encamina a ponerlo por obra. Y en el nombre de Jesús yo declaro que tú eres esa persona que se levanta no solamente a ser oidor, sino también hacedor, y que por causa de tu obediencia y del tú someterte a la voluntad de Dios, vas a ser restituido, vas a ser levantado, vas a ser sanado, pero sobre todo vas a recibir el milagro de la salvación para ti, para tu casa, para tu familia, porque es una promesa no solamente para ti, sino para los tuyos. En el nombre de Jesús, yo creo que así será. Y el hombre sanado ahora crece en su entendimiento y declaración acerca de Jesús, porque ahora dice: Él es un profeta. Cuando tú y yo caminamos en obediencia a la palabra, aunque no entendemos muchas veces lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice, Él nos va llevando en ese crecimiento espiritual. Cuando somos como esos militantes que no entendemos pero obedecemos, el Señor va abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales. Esa ceguera espiritual se caen las vendas, se cae el velo, y tú empiezas a ver a través de los ojos de Dios cómo el reino de los cielos se hace real en tu vida, se hace real en medio de tu hogar y de tu familia. Y es cuando empiezas a hacer testimonio a los demás, y aquellos que no habían querido creer, aquellos que caminaban en incredulidad, aquellos que se habían apartado, por tu testimonio van a llegar a los pies de Jesús, por tu testimonio van a volver a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Cuando la palabra de Dios se nos es revelada y la creemos sin dudar y la obedecemos, nuestro entendimiento es abierto para ver las cosas de arriba, para ver a Dios actuando a nuestro favor. Y es lo que dice en Juan capítulo 9, verso 31, Él dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, temor a Dios
Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que el temor a Dios y la obediencia a la palabra son dos armas poderosas, pero también requisitos fundamentales de la fe que obra, de la fe que se acciona y que da fruto para vida eterna en tu vida. En el nombre de Jesús yo declaro que toda ceguera espiritual se cae, que todo aquel que había estado caminando en tinieblas hoy sale a la luz de Cristo. Hoy recibes la vista, hoy recibes la sanidad, hoy recibes liberación, porque Cristo está pasando por tu lado y hoy se detiene al frente tuyo para traer libertad, para traer salvación. En el nombre de Jesús yo lo creo. Quiero invitarte allí donde estás a que podamos orar, a que podamos decirle: Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque así como este ciego recibió la vista, Señor, y caminó en fe, creyendo a tu palabra, creyendo lo que tú le dijiste que hiciera, Señor. Yo hoy me levanto con esa fe que tú me has dado, Señor, a poner por obra tu palabra, Señor, con ese temor reverente a ti, Señor, no porque me has infundido miedo ni terror, sino porque te amo, porque tengo ese respeto reverente a tu palabra, porque anhelo y deseo en mi corazón caminar en libertad, y es una libertad que solo tú me puedes dar, Señor Jesús. Yo te doy gracias en esta mañana porque está por finalizar este año 2021, Señor, y yo hoy me desprendo de toda ceguera. Hoy dejo a un lado todo lo que no me permitía verte a ti, ni poner mi mirada en ti, todo lo que me tenía estancada, y hoy me dispongo, Señor, a caminar hacia el Siloé, a caminar hacia aquel que fue enviado de lo alto, a caminar hacia tu presencia, a caminar hacia aquel que me puede dar la vista, que puede transformar mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y ese eres tú, mi Señor, tú, mi Padre eterno, tú, mi Cristo, que me traes de las tinieblas a tu luz, que me traes a un nuevo nacimiento, que me traes, Señor, a una nueva vida contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te glorificamos, Señor, te exaltamos en esta mañana, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todas las generaciones. Amén, amén y amén. Te bendigo, amado y amada. Si esta palabra fue de bendición para ti, te invito a que te suscribas a nuestros canales en YouTube, en Facebook. Aparecemos como Iglesia Cristiana Gloria de Dios. Puedes buscar también por este devocional, Mi Despertar con Dios, y también a que puedas compartirlo con más y más personas. Te mando un fuerte abrazo, que hoy tengas un día en victoria, bendecido, y que sea la luz de Cristo resplandeciendo poderosamente en medio de los tuyos. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños.